Bueno, el informe se construye después de todo un proceso de escuchar tomar como 14.000 testimonios individuales y escuchar a cerca de 30.000 personas en Colombia que han sufrido la guerra por parte de diferentes grupos armados, las FARC, los grupos paramilitares, militares y agentes del Estado, tratando de responder a una pregunta que la gente nos hizo desde el principio, ¿no? Que es ¿por qué la guerra ha durado tantos años en Colombia? ¿No? Queremos una verdad que explique por qué, no solamente que cuente casos, ¿no? La guerra en Colombia ha durado cerca de 60 años, todavía es un conflicto que persiste en parte, y en Colombia se ha tratado de hacer la paz desde mediados de los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Y digamos ha sido un conflicto muy complejo, con un enorme sufrimiento en todo el país, ¿no? También en el exilio, ¿no? Hay más de 1 millón de personas que tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado, una parte de ellas están aquí en Chile, y también el objetivo de ese trabajo ahora que estamos en esta fase de evolución. La Comisión terminó su mandato para presentar su informe el día 28 de junio y tenemos 2 meses de mandato para hacer una socialización del informe. Entonces hemos estado en muchas regiones del país para devolverle el informe a las víctimas, para tener una contribución, un diálogo con ellas sobre lo que la Comisión ha descubierto, sobre lo que para nosotros son los factores de persistencia del conflicto armado, ¿no? Que son también los puntos clave que hay que afrontar para que la guerra no se siga repitiendo cíclicamente en Colombia como ha pasado en los últimos años. Bueno, Lisa Villa es una amiga muy querida desde hace muchos años, ¿no? Con la que hemos trabajado en diferentes países, y también que ella trabajó sobre Colombia, ¿no? Y desde el principio pues los primeros acercamientos para ver cómo podíamos colaborar, también para escuchar a la gente que ha tenido que salir al exilio, que está aquí en Chile, pues tuvimos el apoyo de la universidad para hacer algunas reuniones, para facilitar contactos, ¿no? Para estar dispuestos también a difundir ese contenido del informe y apoyar a las pequeñas estructuras con las que hemos trabajado en los diferentes países, ¿no? Tuvimos un pequeño nodo que le hemos llamado, ¿no? En Chile también hemos trabajado en 24 países, y la universidad ha sido un punto clave para poder facilitar y apoyar el desarrollo de algunas de las actividades que hemos hecho en estos 2 años y medio casi de trabajo, ¿no? Bueno, primero lo recibe lo que hemos visto en este mes de la presentación del informe, en un escenario de también cambio político, ¿no? Hay un cambio de escenario político en el país. Después de las elecciones, el nuevo presidente electo y la vicepresidenta electa estuvieron en la presentación del informe el día 28 de junio. Ahí hay un aire nuevo también de esperanza en Colombia, ¿no? De una transformación que se ha resistido durante muchos años, y de una finalización del conflicto armado también que ha estado siempre postergada, ¿no? Y todavía en la actualidad es un conflicto armado que sigue activo, ¿no? Con el ELN, y hay disidencias de las FARC, hay todavía grupos de narcotráfico, grupos post-desmovilización de los paramilitares después de la desmovilización del año 2005-2006, en un escenario todavía complejo, ¿no? Desde un punto de vista de las comisiones de la verdad, esta es una comisión que no le ha tocado mirar hacia atrás, lo que ha pasado en el país, pero también le ha tocado mirar hacia esos factores de continuidad de la guerra en el presente, ¿no? Y sabemos que son procesos largos, ¿no? Como tú decías, no solamente en Chile, en Argentina, en Guatemala, en otros países, en Sudáfrica, los procesos de reconstrucción de ese tejido social después de la guerra son difíciles, son largos, ¿no? Están sometidos a todas las disputas sobre la verdad y sobre la memoria, ¿no? La contribución de la Comisión de la Verdad en un escenario polarizado como el de Colombia también es ofrecer un panorama de cuáles han sido esos factores de persistencia del conflicto. La verdad tiene que tener la sensibilidad de una escucha plural. Nosotros hemos escuchado a muy diferentes víctimas de muy diferentes sectores, no las víctimas de las FARC, pero las víctimas de grupos paramilitares, de agentes del Estado, etcétera, de forma que podamos también hacer una contribución efectiva, una verdad sensible con diferentes experiencias, pero también una verdad que tenga la consistencia para, digamos, probar lo que ahí se dice, ¿no? Y por qué se está diciendo, y también que ofrezca un camino de salida, ¿no? La Comisión no solamente hace un análisis de lo que pasó o lo que ha seguido pasando en el país, sino también pone el punto, las palancas para el cambio, qué es lo que hay que cambiar en Colombia para que nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino sea parte de una política. Son las recomendaciones de la Comisión, ¿no? Nosotros publicamos un informe, el informe tiene 10 volúmenes, ¿no? Uno de esos volúmenes
que hacen referencia a los pueblos étnicos, a los impactos de la guerra, a la niñez, al exilio colombiano, pero hay un volumen que habla de los hallazgos y recomendaciones. Vamos a decir que es como la síntesis explicativa del conjunto del informe, y en las recomendaciones se hace énfasis en esos factores de persistencia y lo que para la Comisión es importante que hay que cambiar, ¿no? Y algunos de ellos son el modelo de seguridad que ha tenido Colombia, ¿no? Que no ha proporcionado seguridad a la población, o por lo menos a una buena parte de la población. Colombia tiene cerca de 10 millones de víctimas, incluimos las víctimas que tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado. Eso es más del 20% de la población directamente afectada por la guerra, ¿no? Y a veces violencia masiva en muchas comunidades, ¿no? Con un legado de dolor y sufrimiento, con una herida abierta todavía hoy en Colombia, ¿no? Entonces hablamos del modelo de seguridad, hablamos del impacto del narcotráfico, ¿no? Es un conflicto, a diferencia de otros conflictos armados, muy penetrado por el narcotráfico, no solamente por los grupos armados ilegales, vamos a decir, sino también en la parte del aparato del Estado y en la propia economía del país, ¿no? Y esa guerra contra el narcotráfico, que ha sido, digamos, el paradigma de la lucha contra el narcotráfico en las últimas décadas, pues han mostrado en Colombia que no ha contribuido a la paz, ¿no? Y que ha fracasado. Hay, digamos, también hay que tener para nosotros, pues estamos proponiendo la creación de un Ministerio de la Paz y la Reconciliación, de forma que se aglutine el conjunto de las políticas para la paz que se están poniendo en marcha en Colombia desde hace años, pero de forma más fragmentada, y se necesita un motor para empujar, digamos, esa transformación. Hay recomendaciones sobre el tema de la impunidad, sobre el tema de la cultura política, sobre la educación, ¿no? Para nosotros esas son las vías de salida, además de una ampliación de la paz, ¿no? Como saben, digamos, la Comisión forma parte de un sistema, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del punto 5 de la negociación del acuerdo de paz con las FARC-EP, pero, digamos, la Comisión está señalando que se necesita, primero, un cumplimiento de ese acuerdo de paz, ¿no? De los aspectos más sustanciales, porque se ha cumplido, digamos a decir, la desmovilización de las FARC y los intentos de reintegración en diferentes lugares, pero hay aspectos muy sustanciales del desarrollo rural integral, de la participación política, etcétera, que no han formado parte de una agenda del gobierno saliente, y que se necesita que se profundicen y se cumplan, ¿no? El cumplimiento del acuerdo de paz es un punto clave, y después la extensión de ese acuerdo de paz, ¿no? A la consolidación de ese acuerdo y la extensión al ELN y disidencias de las FARC y, digamos, el sometimiento de grupos en armas, ¿no? Muchos ligados a la delincuencia, ligados al narcotráfico y paramilitarismo. Todo eso tiene que formar parte de una agenda de ampliar ese espacio para la paz en Colombia, ¿no? Con un enorme desafío, ¿no? Y también asumiendo una tarea dentro de las tareas que asumí en la Comisión, esa tarea del exilio colombiano, ¿no? La gente que tuvo que salir del país por motivos del conflicto armado en Colombia es invisible, no existe, ni siquiera existe en términos del reconocimiento de la ley de víctimas. Y bueno, esa tarea ha sido ir visitando a muchos lugares, ¿no? Entrevistando gente, explicando qué es la Comisión, creando grupos de trabajo, recogiendo testimonios. Pues una tarea también apasionante, ¿no? De cómo escuchamos a gente que nunca ha sido escuchada, ¿no? Y damos un espacio en la construcción de la verdad que se hace en Colombia, también a eso que nosotros llamamos la Colombia fuera de Colombia, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos presentando ahora. En lo personal, pues uno siempre tiene que ponerse al lado de la gente de nuevo, como si empezara siempre otra vez, ¿no? No puedes ponerte como si ya crees que has vivido eso, que has escuchado esas historias. Y también con la frescura y con la experiencia, pero también con la frescura de empezar de nuevo y de ver hasta dónde podemos hacer una contribución efectiva, ¿no? En Colombia se han escrito muchos libros, hay mucha documentación, hay producción de la Universidad, del Centro Nacional de Memoria Histórica, pero también para la Comisión ha sido un enorme desafío, ¿no? También para mí, en lo personal, cómo proporcionamos no solamente una imagen global del conflicto armado y los factores de persistencia, sino también dónde ponemos el énfasis para el cambio y cuál es también la consistencia del trabajo en un contexto en el que la verdad siempre es sometida a la disputa, ¿no? Y Martín Baró, uno de los jesuitas con los que yo trabajé en el año 89 en El Salvador, poco antes de que lo mataran, decía que en un contexto de fuerte polarización social, las preguntas tipificantes sustituyen las preguntas de contenido. Una pregunta tipificante es ¿de qué lado estás? Sustituye a la pregunta de contenido, ¿qué dices? Entonces ya no se discute de lo que dices,
sino de qué lado estás. Y eso es lo que hay que quebrar en un contexto de polarización, y eso es lo que trata de plantear también el informe, ¿no? Frente a quienes dicen que esa es una verdad de lado o tratan de descalificarlo, nosotros le decimos, bueno, lean el informe, ¿no? Discutamos las cosas que dice el informe, porque los estereotipos, los prejuicios que se crean en una guerra son muy destructivos para poder asimilar una verdad, y ese es parte del trabajo de la comisión, ¿no? Como la gente se deja tocar por esa experiencia que nosotros también hemos hecho con muy diferentes víctimas y sectores, para tratar también de entender, ¿no? Y no solamente hacer un juicio hacia el pasado de quién es responsable de qué, sino también entender qué es lo que ha pasado como pueblo, como sociedad, ¿no? Porque todo eso ha pasado en una dictadura, no ha pasado en una dictadura como la dictadura chilena en su momento, o Argentina, o en El Salvador, o Guatemala, ha pasado en un país, la época más dura de la guerra, ¿no? El 75% de las víctimas se dieron entre el año 95 y el año 2006-2007, ¿no? En un país que tenía elecciones, que tenía medios de comunicación, que tenía durante muchos años una de las mejores cortes de constitucionalidad de América Latina, donde funcionaba el sistema, ¿no? Y sin embargo todo eso se dio ante una sociedad que no fue sensible frente a las víctimas, ¿no? Hay un país excluido del desarrollo, ¿no?, social y político en el país, pero también de la construcción de una visión compartida de nación, ¿no? Y eso es lo que nosotros señalamos que tiene que cambiar en Colombia, ¿no? Los chilenos, como los otros pueblos, no tienen que entender que la población colombiana, primero que en Colombia se juega una parte también del futuro de América Latina, ¿no? Que las influencias del conflicto armado en América Latina han sido enormes, ¿no?, en muchos países, ¿no? No solamente los países en frontera, ¿no?, sino también en el conjunto de América Latina. Las expectativas de construcción de la democracia pasan también por una consolidación de un proceso democrático y de la construcción de la paz en Colombia, ¿no? También de que la contribución y el acompañamiento internacional ha sido muy importante, ¿no?, para ese proceso de paz, ¿no?, y será muy importante también en el futuro para consolidar la paz. Del punto de vista de las personas que tuvieron que salir de Colombia por motivos del conflicto armado, lo que creo que es importante es comprender esa situación, ¿no?, comprender por qué la gente tuvo que salir del país, ¿no? Hace un par de años, cuando empezábamos el trabajo en el exilio, la comisión ha trabajado 3 años y medio, pero cuando llegamos a Chile a poder hacer un trabajo ya de preparación, una de las mujeres en las primeras reuniones me dijo, mira, una de las cosas que más me ha dolido aquí en Chile es como me han preguntado muchas veces, ¿tú qué hiciste para tener que salir de tu país?, ¿no? Y es una pregunta que le culpa a la víctima, ¿no?, como si ella hubiera sido responsable de tener que defender su vida saliendo del país. Y eso creo que es una cosa muy importante, ¿no? La gente tiene que entender que la gente no salió porque quiso, ¿no?, o buscando una mejor vida sin que le pasara nada, ¿no? A todas las víctimas, como media, en el conjunto de los 2000 testimonios que hemos tomado de casos del exilio en 24 países, a la gente que salió del país vivió 4 hechos de violencia antes de la salida. Eso te muestra, y a veces no los vivió durante un mes, los vivió durante varios años. Eso te muestra, digamos, el nivel de victimización que ha tenido mucha gente, y eso es muy importante que se entienda en los países y en las sociedades de acogida, ¿no? Y creo que eso es un elemento muy importante de sensibilidad, ¿no?, de entender que quien lo ha perdido todo, la solidaridad es lo que nos salva, ¿no? Y eso, en tantas cosas de la vida, también para los refugiados, exiliados, eso es un elemento central de su acogida y de su reconstrucción aquí, ¿no? Mucha gente nos ha dicho, nos ha tocado empezar todo de nuevo, ¿no?, desde cero, ¿no?, desde las cenizas, porque no quedó nada, ¿no? Y lo que viene en este informe es una experiencia compartida también, que no solo mira hacia atrás, sino mira hacia adelante, y también mira hacia los jóvenes, en el sentido de que en Colombia ha sido la juventud la que se ha empezado a movilizar hace un par de años, ¿no?, pidiendo un nuevo país, ¿no?, pidiendo otras expectativas de futuro distintas, ¿no? Hubo numerosas movilizaciones sociales. Frente a esas movilizaciones sociales, pues el Estado reaccionó muchas veces en la criminalización de los jóvenes, ¿no? Y lo que trae el informe de la Comisión, un informe de la Comisión de la Verdad, nace de la convicción de que el futuro no nos pertenece, ¿no? El futuro les pertenece a los jóvenes, les pertenece a los niños, ¿no?, les pertenece a las nuevas generaciones, y lo que estamos tratando de hacer es proporcionar un camino de salida de esa guerra también para los jóvenes, ¿no? Y ojalá se dejen tocar por ese informe, se lo discutan, se elabore, porque eso es el punto clave, ¿no? Un informe no es para estar en una
en una estantería, en una biblioteca, es para circular y para generar discusión social y una reapropiación de una realidad conflictiva, pero también transformadora que está viviendo Colombia ahora.